y pues nuevamente bienvenidos hermanos, bienvenidos para los que se conectan y quieren estar aquí con nosotros igualmente como en comunión con nuestra iglesia, porque pues gracias al Señor podemos tener mitad y mitad, ¿verdad? La mitad en la mañana y la mitad en la tarde y eso también es de gran gozo, ánimo para seguir trabajando para el Señor, porque pues estamos aquí, nos estamos viendo y nos podemos pellizcar y saber que estamos vivos, porque nos duele el pellizco, no somos ahora sí que imágenes. Y eso pues gracias al Señor, porque ese es el propósito de Dios. Y pues ahora pues vamos con la enseñanza, con el pan nuestro de cada domingo, y puede ser de cada día, depende de lo que quiéramos nosotros, ¿verdad? Pero por hoy es la predicación y seguimos con Jeremías. Hoy pasamos al capítulo 47, el capítulo 46 nos lo dio nuestro hermano Mauricio, su predicación, y esto fue un juicio para Egipto, ¿verdad? Y hoy es un juicio, pero para el pueblo o la nación filistea. Esto nos debe de enseñar de que el Señor pues puso a su pueblo en medio de naciones pues demasiado idólatras, fanáticas, podríamos decir incluso, y que nosotros muchas veces, a veces también el Señor nos pone en medio de vecinos, igualmente como egipcios o filisteos o moabitas, en fin, en una gama de personas que tenemos también nosotros que soportar y tenemos que aprender y tenemos también que rechazar todo eso, porque también podemos, como el día de hoy, podemos tener a un egipcio cerquitas o de vecino o un filisteo. Y les digo por qué, porque los filisteos también eran muy, vamos a decirle gandallas, eran muy, se enojaban mucho, eran muy peleoneros, por decir, sí, suavemente. Así que el Señor manda este mensaje de juicio a esas naciones que estaban alrededor de Judá, de Jerusalén o de Israel. Y vamos bueno, ahorita, después de esto vamos a orar. Y vamos a recordar un poco del capítulo 46, donde es una profecía contra Egipto. Y empezamos con que Jeremías y Baruc estaban en Egipto, habiendo sido llevados allí en contra de su voluntad por el remanente del pueblo de Judá, que desobedeció a Dios dirigiéndose a Egipto. Y esta parte la vimos después del asesinato que hizo Ismael, pues ese pequeño remanente que estaba, creo que en Mizpa, se dirigieron a Egipto temiendo que el rey Nabucodonosor se iba a vengar por la muerte de Gadalías. Y ellos pensaron que pues igualmente iban a recibir un castigo por parte del rey. Pero en lugar de seguir las instrucciones de Jeremías o seguir las instrucciones de la profecía que ya estaba, se dirigen a Egipto y ellos sabían que Dios les había prohibido regresar a Egipto. Pero ellos, ¿qué hacen? Se van a Egipto, ¿para qué? Para protegerse del castigo, para protegerse de la guerra que ya había empezado con Babilonia. Y ellos pensaron que estar en Egipto pues iba a ser lo mejor. Pero ahí Jeremías les profetiza estos mensajes de profecía, de juicio contra esas naciones. Y vimos que la semana pasada que fue contra Egipto, aquí el profeta Jeremías pronunció profecías contra las diferentes naciones del entorno. Dios les dijo
dijo qué le sucedería a Egipto. Dios les dijo que tenía noticias para ellos. La guerra se trasladaría a Egipto. El remanente se dirigió a Egipto porque pensaron que allí tendrían paz y abundancia. Pero el rey Nabucodonosor conquistaría Egipto, cosa que él hizo. Entonces el remanente de Judá no podría depender más de la protección de Faraón, porque Egipto caería derrotado. Su poderoso rey cayó porque el Señor lo derribó. No lo derribó el rey Nabucodonosor, Dios lo mandó a que lo derribaran. En Jeremías 46, 17, 19 nos dice, algunos gritan, el faraón es mucho ruido, el rey de Egipto es pocas nueces. Y me acordé que cuando uno confía en alguna persona, dicen, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Habemos muchos que hablamos muchos, que hacemos muchos, que decimos mucho, en fin, pero la verdad, no damos resultados buenos. Entonces, por eso ese de mucho ruido y pocas nueces. Y hay otros, ¿verdad? Pero creo que es el más ad hoc, porque aquí también nos lo pone en las Escrituras. Por eso, habitantes de Egipto, prepárense para ir a cautiverio, porque Memphis quedará asolada, convertida en un desierto deshabitado. Los sobrevivientes de Judá habían cometido un grave error al depositar su confianza en el faraón y en Egipto. Ellos, el remanente de Dios, debían haber depositado toda su confianza a Dios. Debían haber creído y obedecido al Señor, quien de antemano les había advertido detalladamente de las consecuencias de su rebeldía a través de sus mensajes que les dio el profeta Jeremías. Pero Dios, en su misericordia, por amor a su pueblo, les da un mensaje de ánimo y también de esperanza. Y esto termina Jeremías 46, 28. Y les dice, tú, Jacob, siervo mío, no temas porque estoy contigo, porque yo estoy contigo. Yo destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te daré un castigo justo, aunque de ninguna manera dejaré de castigarte. Palabra del Señor. Ok, el Señor te da ánimo, te exhorta, pero también no te vas a escapar del castigo que te tiene. Sí, por eso Dios es justo, porque sus juicios son justos y te va a dar a tu medida. Si eres malo, pues quién sabe cómo te toque, pero pues si eres medio pasable, pues también quién sabe cómo te toque, porque también acuérdense que a Dios no le gustan los tibios. Y ahora sí vamos a orar por este tiempo. Gracias, Padre mío, nuevamente, porque, pues Señor, tú a través de tu Espíritu, Señor, pones la enseñanza en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, para que lo podamos transmitir a nuestros hermanos, así como los mensajes que transmitía Jeremías, nosotros también los tenemos que transmitir, Padre, para que también nos demos cuenta de nuestros pecados, de nuestra desobediencia hacia Dios, y podamos enderezar ese camino a través del arrepentimiento, a través de retomar nuevamente el camino de nuestro Señor, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque nos permites y nos abres nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Y a mí, Señor, pues también permíteme guiar por tu Espíritu, Señor, que me dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, Señor, para poder dar tu palabra. Gracias, Padre, y en tu nombre oro. Amén.
Jeremías 47. Y pues gracias al Señor pues nos pone a veces capítulos muy largos y a veces nos pone capítulos pequeños, ¿verdad? Y empezamos, antes de que el faraón atacara a Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor: miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inunda la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes, grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y Sidón, todos los aliados con que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Caftor. Se rapan la cabeza los de Gaza, se quedan mudos los de Ascalón. Tú, resto de las llanuras, ¿hasta cuándo te harás incisiones? Hay espada del Señor, ¿cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, detente, quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? Jeremías 47:1. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Este va a ser un mensaje de juicio acerca de los filisteos, los antiguos enemigos y rivales de Israel. La profecía fue dada antes de la calamidad que vino sobre Gaza, una significativa ciudad filistea. El ataque pudo haber ocurrido cuando el faraón Necao marchaba hacia Harán en el 609 a.C. Y este tenía un doble propósito: para ayudar a una tambaleante Asiria en contra de la poderosa Babilonia, manteniendo así el poder y para extender su propio imperio en un tiempo de caos internacional. La Biblia los menciona como un grupo de gentes incircuncisas, enemigas del pueblo de Israel. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos fueron un pueblo agresivo y belicoso que ocuparon una parte del suroeste de Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. El nombre filisteo proviene de la palabra hebrea filistea y la traducción griega del nombre Palastinei nos da el nombre moderno Palestina. Los filisteos son registrados por primera vez en las Escrituras, en la tabla de las naciones, y esto está en Génesis 10. Y es una lista de patriarcas fundadores de 70 naciones descendientes de Noé, que salieron del arca. Y estos fueron los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De los hijos de Cam, su hijo Misrayim, y de los hijos de Misrayim, Patrusim y Caslujim. Es de donde salieron los filisteos. Se piensa que los filisteos se originaron en Caftor, el nombre hebreo de la isla de Creta y toda la región del Egeo. Por razones desconocidas, desde esa región hasta la costa mediterránea, cerca de Gaza, debido a su historia marítima, los filisteos generalmente se asocian con los pueblos del mar.
La Biblia registra que los filisteos tuvieron contacto tanto con Abraham como con Isaac, ya en el año 2000 antes de Cristo. El camino de la tierra de los filisteos hace una referencia a una ruta que más tarde se conoció como la vía Maris o el camino del mar. El Antiguo Testamento indica que alrededor del siglo 13 antes de Cristo, durante los días de Samuel y Sansón, los filisteos se trasladaron tierra adentro desde las costas de Canaán. Allí construyeron su civilización principalmente en 5 ciudades. Y esta era Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Y cada una de estas ciudades fueron gobernadas por un rey o un señor. Este pequeño remanente del pueblo de Judá comenzó a mirar a una nación tras otra, preguntándose hacia dónde debían ir o en qué nación podían confiar o encontrarse seguros. Algunas de estas naciones eran sus enemigos. ¿Debían buscar refugio en ellas? Y la respuesta divina es no, porque la tierra de los filisteos también sería conquistada. Esto el Señor se los hacía ver para que realmente no confiaran en todo este tipo de pueblos. Se los hacía ver que aunque se fueran allá, iba también a ser exterminados sus habitantes. Entonces, lo que el Señor no quería es que se fueran de un lado para otro, ahora sí como peregrinos, sino que se mantuvieran en donde Él les había dicho, en su tierra, obedeciendo a los babilonios o sometiéndose al rey, porque al final de cuentas allí sí tenían esperanza de vivir, pero aquí, por eso el juicio iba a ser contra estas naciones para que la mirada de los judíos no fuera hacia ellos, no fueran, se quedaran ahí en su tierra, no anduvieran como, dirían como judío errante, ¿verdad? Ellos mismos, dar de un lado para otro. No, el Señor quería que se quedaran quietos donde les había dicho. Pero seguían buscando, buscando y buscando. Y vamos con el 47:2-3 que nos dice, así dice el Señor, miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inunda la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes. Grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. He aquí que suben las aguas del norte. Los babilonios no solo vinieron a conquistar el reino de Judá y a los egipcios, sino para gobernar toda la región como parte de su propio imperio. Ellos también vendrían del norte para inundar a los filisteos, como las aguas de una inundación cubren la tierra. Babilonia venía como un tsunami sobre los filisteos. Y como los filisteos estaban en la costa, en el mar, porque eran hombres de mar, venían contra ellos como ola para inundarlos. Como los tsunamis que luego hemos visto, que llegan a una ciudad, inundan, arrasan con animales, personas, vehículos, con todo, y llegan a subir bastante esos tsunamis. Así venía ese mar sobre los filisteos. No iba a tener compasión Babilonia, iba a acabar con ellos porque al final de cuentas así lo había dicho el Señor. El profeta describe al invasor del norte como un torrente desbordado, que lo anega todo a su paso. Como consecuencia de ello,
viene la consternación general de la población filistea, la cual será de tales proporciones, que los padres, preocupados de huir en busca de un refugio, no cuidan de sus hijos. Se sienten desfallecer al sentir el fragor y el estruendo del ejército que avanza. La intervención justiciera de Dios que dirige los destinos de las naciones, castigando a los que han abusado de su fuerza. Los filisteos fue una nación guerrera con armamentos y carros de guerra. Fue una nación que agarraba a los israelitas, como decían, de su cochinito, les hacían bullying, eran canijos. Por eso también, ¿qué era lo que hacían? Espantaban al pueblo, porque ellos sí eran guerreros. ¿De dónde viene Goliat? De los filisteos. Igualmente había gente grande, gigantes. Entonces estamos hablando que era un guerrero equipado, porque al final de cuentas ellos también dominaban, ahora sí que el acero. Se hacían buenas espadas, lo que los israelitas no sabían. Ellos ya eran unos diestros herreros haciendo armamento, armaduras, corazas. Por eso la Biblia nos describe cómo estaba vestido Goliat, con una armadura que pesaba nada más, creo, el pectoral como 58, 60 kilos. Entonces estábamos hablando con gente bien armada, ¿sí? Y que no eran nada buenos. También tenían a sus dioses. Y tenían a varios dioses que ellos idolatraban. Los filisteos muchas veces desafiaron a los judíos, los intimidaban, los hacían temblar con sus armas, con sus palabras y con sus desafíos. Muchos de nosotros también a veces nos intimidamos y a veces nos quedamos sin fuerzas cuando nos enfrentamos a desafíos. Incluso podemos abandonar lo que más queremos y adoramos. Nos damos por vencidos sin hacer el intento de luchar. Y esto a veces lo aplicamos en nuestro matrimonio. Tenemos un desafío de portarnos bien y la verdad, pues como dice uno, no, pues no. Y a veces llegan al divorcio, separación y ese hogar se acabó. Porque no aceptamos a veces esos desafíos y no luchamos ni por nuestros hijos, ni por nuestro amor, nuestra esposa. También igualmente, a veces nos damos por vencidos en el trabajo. Muchas veces por flojera, muchos se dan por vencidos, no quieren retos, no quieren trabajar y se salen, ¿verdad? Y se quedan sin trabajo. Igualmente a veces nos damos por vencidos hasta por nuestra salud física. ¿Y qué se diga de nuestra salud espiritual? Igualmente, muchos nos damos por vencidos y ¿qué vamos haciendo? Pues ir a la iglesia a veces pues me quita mucho tiempo, me quita días de descanso, me quita días de reunión con la familia, me quita muchas cosas. ¿Y qué hacemos? Nos damos por vencidos y abandonamos la iglesia. Nuestra salud también nos sentimos mal, vamos con el doctor, nos manda un tratamiento y lo abandonamos. Ya no seguimos tomándolo, ya no seguimos las indicaciones del doctor. Nos dice que haga ejercicio, no hacemos ejercicio, hacemos otras cosas, menos ejercicio. Algunos hacen levantamiento de tarro, otros otras cosas. En fin, ese es el ejercicio que a veces volvemos a retomar. Entonces, nos damos por vencidos. Tenemos que entender
de que tenemos un Espíritu Santo. Es hora de clamar a Dios, el Señor, dejarle en sus manos nuestros problemas y desafíos. Poner a Dios por delante en nuestras batallas diarias. Confiar en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Tenemos un Dios que no se cansa. Un Dios que en la Biblia igualmente nos equipa también con una armadura y mejor que la de los filisteos, porque la armadura de los filisteos es pesada. La de Dios no es pesada, es espiritual. No tienes que estar cargando 60 o 70 kilos de equipamiento, más aparte tu gorra o tu casco, más aparte tu lanza, que creo pesaba como 30 y tantos kilos. Dios nos equipa con algo más ligero y hasta nos hace los pies ligeros. Isaías 40, 29, 31. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar en el Señor. Hay que orar al Señor para que Él nos haga ligeros y nos haga ligero también aquellos problemas, aquella intimidación que muchas veces podemos tener de nuestros vecinos. Porque como les digo, hay muchos vecinos que son como los filisteos, son belicosos, son peleoneros. Gracias a Dios, Dios nos enseña también a sobrellevarlos. Porque siempre y nunca falta que un vecino te haga la vida imposible. Hay gente que incluso se ha ido de su casa porque su vecino ha tenido problemas y a veces hasta la muerte. Y de veras, son vecinos que, pues uno deseara darle una tranquila, ¿verdad? Pero a veces, pues no se dejan. Son como estos filisteos, también son duros, ¿no? Así que pues hay que pedir a Dios que nos dé la sabiduría para poder sobrellevar estos problemas. En la palabra de Dios encontramos a Sansón y a la desleal Dalila, que le cortó el cabello y le arrebató la fuerza a Sansón. Esos pasajes igualmente están en nuestra Biblia. También encontramos a Goliat, un oriundo guerrero de Gat, que desafió al ejército de Israel y que fue vencido por el rey David. Dalila y Goliat eran filisteos. Y también nos tenemos que acordar, también en la Biblia nos habla de los filisteos que secuestraron el arca del pacto. Se la llevaron y ahí Dios también les hizo sus travesuras, ¿verdad? Les tiró a su Dios, se los rompió, lo volvieron a pegar y Dios les volvió a hacer lo mismo y les llevó calamidad a su pueblo y que decidieron volver a regresar al arca. Dijeron no y también ofrendaron a Dios. Y si vemos, siempre nuestro Señor sale a veces, podríamos decir, ganando, ¿verdad? Porque Abraham salió ganando, Isaac salió ganando, todo el mundo ha salido ganando, Dios también, porque le ofrendan oro. Así que el Señor ha salido ganando en muchas cosas. 47:4-5 nos dice, ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y Sidón todos los aliados con que aún cuentan. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Caftor. Se rapan la cabeza los de Gaza,
Se quedan mudos los de Ascalón. Tú, resto de las llanuras, ¿hasta cuándo te harás incisiones? Los babilonios no perdonaron ni un poco de territorio de este pueblo costero, actuando como espada del Señor. Ellos los exterminarán a todos. Para exterminar a Tiro y Sidón y todo aliado. Nabucodonosor conquistará estas grandes ciudades, al igual que Caftor, Gaza y Ascalón. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, no filisteas, pero probablemente se encontraban en una alianza desesperada con los filisteos contra, con los filisteos contra del abayazador poder de Babilonia. Aquí los filisteos son llamados el resto de la costa de Caftor, tierra de la que los filisteos vienen originalmente. Gaza fue rapada. Ellos se habían cortado el cabello en señal de profunda tristeza y desesperación. Las dos principales ciudades filisteas, Gaza y Ascalón, que hacen un mudo duelo por la devastación de su país, como los filisteos estaban establecidos sobre el territorio de los antiguos pobladores gigantes llamados Anakim. El profeta se encara con ellos y les pide cuentas irónicamente de su duelo desmesurado. Tú, resto de los Anakim, ¿hasta cuándo te harás incisiones? En la Biblia nos cuenta que en Anakim había gigantes, que los filisteos se establecieron ahí. Por eso cuando Josué mandó a los espías a ver la tierra prometida, vieron gigantes. ¿Y qué hizo Israel? Le dio miedo. Y no entraron a la tierra prometida. Y Dios los castigó por ese miedo, por esa cobardía. Porque al final de cuentas, todo lo que habían conquistado ellos, siempre Dios iba por delante. Y cuando vieron esos gigantes, no me acuerdo quién dijo, pues, vamos. Y los otros dijeron, no. Bueno, entonces Dios por eso los castigó y no los dejó entrar. Así que esto de Anakim son esos gigantes. Por eso con los filisteos había gigantes, había gente muy grandota. El hacerse incisiones era también uno de los ritos de duelo y penitencia de estos pueblos paganos, al tener varios dioses que adorar. ¿Hasta cuándo te harás incisiones? En el libro de Levítico 19:28 nos dice, Levítico 19:28, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. A Dios parece, por la ordenanza en Levítico, que no le gustan los tatuajes porque tienen implicaciones espirituales relacionadas con la sangre envuelta en ellos. Todos los tatuajes derraman sangre, son incisiones. No sé, a lo mejor ya hay máquinas modernas, ¿verdad? Sí. Bueno, hay unos tatuajes que usas con la plancha, te lo pones y rápido, ¿verdad? Pero
Hay otras que son a base de piquetitos. Son incisiones pequeñitas, y van poniendo la tinta y van tomando forma. Entonces realmente son incisiones, son tatuajes que hacemos en nuestro cuerpo. Aunque las leyes rituales levíticas, que eran sombras, ya se cumplieron en Cristo, la ley aún contiene preceptos y principios morales y espirituales que debemos atender. Quiere decir que al guiarnos a Cristo no significa que cuando lleguemos a Él, lo que Dios llamaba malo ahora es bueno o permisible. La gracia no es para tener licencia de quebrantar la ley, sino para perdonarnos por no poder cumplir y capacitarnos para cumplir en amor, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos a Dios y a Dios no le gusta el tatuaje, ¿qué deberíamos de hacer? El mejor entendimiento bíblico, esto no agrada a Dios, es parte de rituales de sangre, lo hemos visto en las culturas paganas. También se acuerdan cuando los sacerdotes de Baal estuvieron baile, dándole duro, y luego después se comenzaron a hacerse heridas para que su Dios les respondiera, y nunca lo hizo, ¿verdad? Siempre se quedó callado. Ese Dios estaba muerto, estaba sin habla. Y los sacerdotes duro y duro, hasta que el profeta les demostró quién era su Dios. Entonces, Dios nunca nos ha pedido que hagamos cosas con sangre. ¿Sí? A Dios no le agrada, a Dios no le agradan los sacrificios. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los israelitas? Muchas veces copiando esas tradiciones de los otros pueblos. Por eso su pueblo se había vuelto, se había corrompido porque hacía cosas que las otras naciones hacían. ¿Sí? Por eso Dios los castigó y estaba castigándolos primero a ellos y viendo cómo estaba castigando a los demás pueblos por sus mismas idolatrías, por hacer lo malo y no lo bueno. Ese era lo que Dios, por eso Dios estaba enojado, por eso Dios estaba con esa ira y por eso les estaba llegando el juicio, tanto a su pueblo como a cada nación, por haber corrompido igualmente a su pueblo y aquellos por haberse dejado corromper. Y así somos nosotros también. Nos dejamos corromper, no lo evitamos. El consejo es que si llegaste tatuado a Cristo, que te baste su gracia y que no te tatúes más. Si llegaste a Cristo sin tatuajes, quédate así. ¿Por qué lo hago y por qué lo digo? Porque al final de cuentas yo he visto que el tatuaje es como una moda, que incluso no nada más es de jóvenes, sino hasta de señoras, ya con hijos, y a veces muchos, casi es un tatuaje viviente, ¿verdad? Se tatúan hasta casi los ojos. Incluso sacaron a un cuate que ya parecía lagarto, tenía ojos también, por sí se había transformado completamente de ser un humano a ser casi como un reptil, por si tantos tatuajes, ojos, orejas, en fin. Y creo que a eso, pues Dios te hace a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. No te hizo a imagen y semejanza de algún animal. Entonces debemos de cuidar esa imagen que tenemos porque así Dios nos ha creado. Y eso de los tatuajes, pues es algo que ha aumentado, yo lo he visto con muchos jóvenes, incluso el perforarse las orejas, ponerse en las narices o en los labios, y algunos hasta se ponen unas orejotas y se meten casi como una nuez grandota. Y en fin, se hacen muchísimas cosas. Debemos recordar que nosotros ya
si estamos en Cristo, que si somos cristianos, conocemos de la Biblia, conocemos de la palabra de Dios, debemos de evitarlo. Y si Dios dice que no, pues no, ahora ya será tu decisión. Si te lo quieres hacer, pero realmente no es agradable a Dios. Hoy hay muchos que se hacen el tatuaje como una declaración a otros cristianos y aún al mundo, de que Dios es misericordioso y que nos ama incondicionalmente, de que ellos no son legalistas o religiosos. Cuidado de no caer en libertinaje y en una mala representación de Dios por no tener cautela en estudiar la palabra de Dios. Romanos 6:15 nos dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y si el punto no está claro de lo que Dios quiso decir, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Recordar, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tú no eres tuyo, fuiste comprado con un precio de sangre. Por tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Amén, hermanos. Así que hay que tenerlo en la mente y en nuestro corazón, que hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. Y hay que irnos, por eso es importante la recomendación de mi hermano, de mi pastor, de que hay que leer a veces el Antiguo Testamento, porque pues ahí hay muchas leyes que puso Dios para cuidarnos de todo eso. Porque muchas veces igualmente nos hacemos cuates del vecino, pues lo vemos tatuado con aretes, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Igualmente tratamos de copiarlo, de imitarlo. Y caemos en ellos, en el mundo nuevamente. Así que hay que tener cuidado. Y vamos casi a culminar con el 47:6-7, que nos dice, ay, espada del Señor, ¿cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, detente, quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? De cualquier manera, la espada del juicio del Señor permanecerá activa hasta que el trabajo haya sido completado. Los ejércitos de Nabucodonosor actuaron como el instrumento de Dios. La espada del Señor hizo su trabajo en la historia y en el sentido de la palabra de Dios. Tiene un trabajo que hacer entre el pueblo de Dios y no será detenida hasta que termine su trabajo. Oh, espada del Señor, aunque nos has herido profundamente como una espada de dos filos, la espada del Señor ha perforado hasta las profundidades del alma y del espíritu, hasta el tuétano y las coyunturas. ¿Cómo puede estarse quieta viendo que este es el único mundo donde el dolor puede alcanzar a sus santos? Isaías 66:16. En Isaías 66 nos dice, con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Amén. Así que en el día del juicio, allá nos veremos, ¿verdad? Ahí el Señor va a utilizar igualmente, el Señor está utilizando su espada en este mundo, ¿sí? A través de lo que hemos visto, juicios a todas aquellas naciones que contaminan igualmente a sus santos, a su pueblo, y nosotros realmente ahorita estamos en un mundo que nos contamina,
pero también hay que tener nosotros cuidado porque a veces también nos dejamos contaminar, ¿sí? Es como hablar igualmente del pecado, ¿verdad? Dios nos dice no pequemos y seguimos pecando. ¿Por qué? Pues porque nos contaminamos. Y a veces nos dejamos llevar más por el mundo que por el Señor. Entonces es importante meternos en nuestra mente que debemos dedicarnos ya al Señor, sobre todo cuando tenemos ya una base o un conocimiento de la palabra de Dios. No quiere decir que todos seamos unos sabios, que nos aprendamos completamente la Biblia, pero sí algunos versículos que nos advierten de muchísimas cosas. Y pues hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Dios Padre bendito, pues nuevamente Señor te damos gracias porque en estos juicios y en estos mensajes también podemos aprender que el castigo no nada más puede ser para nosotros, sino también para aquellos que también pues nos corrompen y en el cual pues nosotros tampoco los podemos correr, Señor, porque pues son personas allegadas entre las cuales vivimos, porque tenemos nuestra casa cerca de, pues a lo mejor en una vecindad, en un edificio, en una cerrada o en la misma colonia, Señor, tenemos vecinos que nos pueden tanto contaminar, pero también podemos aprender de muchos de ellos. Y creo que la enseñanza es tomar lo bueno y no aprender de lo malo. Así que Padre, te pedimos que pues nos protejas igualmente con esa armadura, Señor, que tú nos das para proteger nuestra mente, nuestro corazón. Y que no caigamos en pecado, en cosas del mundo, Señor. Que nos des dominio propio, Padre, para poder soportar el pecado. E igualmente te pedimos ese amor y esa humildad para que también podamos acercarnos a ellos y nos acerquemos con sabiduría, Padre, para que pues podamos también llevarles el Evangelio, Señor, y que nuestro comportamiento sea como un testimonio vivo para que ellos también vean que pueden cambiar. Y pues gracias, Padre, por el tiempo. Gracias, Señor, por el día, por tu palabra. Gracias por mi iglesia, por mis hermanos, Señor. Y que tú, Padre, pues estés con nosotros, que nos cuide, nos protejas de todo mal. Y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, y